Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella. En el día de hoy vamos a hablar sobre la ventilación mecánica y su uso en la sala de emergencia. Entonces tenemos que la ventilación mecánica es una estrategia terapéutica que consiste en asistir mecánicamente a la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. La ventilación mecánica podemos tener la que es invasiva y la que es no invasiva. De entre los modos de la invasiva tenemos la ventilación mecánica asistida o AMB por sus siglas en inglés y la ventilación mecánica intermitente sincronizable CSIMB por sus siglas en inglés. Mientras que en la no invasiva tenemos lo que es el BPAP y el CPAP, que quiere decir presión alveolar continua y presión bialveolar inspiratoria, en el caso de la BPAP. Entonces, esta es la mascarilla que colocamos cuando vamos a poner un paciente en ventilación no invasiva, por ejemplo, una ventilación invasiva tipo CPAP. Y entonces tenemos que para colocar un paciente en ventilación invasiva, en ventilación no invasiva, disculpen, utilizamos estos criterios. Tenemos los criterios y parámetros para el uso de ventilación mecánica no invasiva, los cuales son los criterios clínicos y los criterios gasométricos. Dentro de los criterios clínicos tenemos un paciente que tenga disnea moderada o severa, una frecuencia respiratoria mayor de 24 y que esté usando la musculatura accesoria. Mientras que los criterios gasométricos tenemos un paciente que tenga una relación de PO2 sobre FiO2 menor de 200, un pH menor de 7.35 y una PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Estos son los parámetros que colocamos en el dispositivo, en el ventilador. Cuando es BPAP ponemos presión inspiratoria entre 6 y 14 centímetros de agua y una presión expiratoria entre 3 y 5 centímetros de agua con un volumen corriente variable. Mientras que cuando es CPAP ponemos una presión en la vía aérea entre 5 y 12 centímetros de agua. Entonces tenemos lo que es el seteo típico en el ventilador. Cuando ponemos un paciente en ventilación mecánica y lo ponemos en un modo de CMB o de ventilación mecánica continua, que sería lo mismo que ventilación mecánica asistida, normalmente colocamos este seteo, el cual ponemos al paciente a 8 a 10 cc kilo de volumen tibial, lo colocamos a unas respiraciones de 10 a 12 por minuto, con una fracción de expiración del 100%, y lo ponemos un flujo inspiratorio de 50 a 60 litros por minuto, sin pausa inspiratoria, una presión pico de 50 centímetros de agua y una expiración, una relación inspiración-expiración de 1 a 2. Entonces, esta tabla que tenemos aquí es porque cuando colocamos un paciente de ventilación mecánica, como le expliqué anteriormente, se le pone un volumen corriente, un volumen tibial. Y este volumen tibial va a ser dependiente de la patología que tenga el paciente. Si es un volumen tibial típico de un paciente que simplemente lo queremos ventilar para proteger la vía aérea, pues entonces lo pondríamos de 8 a 10 cc kilo. Pero específicamente el kilo que uno le va a poner a ese paciente para calcular el volumen corriente va a ser dependiente de su estatura, porque no es el peso actual del paciente, sino es el peso ideal que tuviera ese paciente y va a depender de la estatura que tenga ese paciente. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver, si el paciente tiene una estatura de 5'6", pues entonces tomamos en cuenta un volumen corriente de 474 si hacemos 8 cc kilo en este caso. Entonces, esto aquí es un ventilador mecánico. En este caso, este es un ventilador mecánico de marca Vela. Aquí estamos viendo este gráfico, que son los gráficos que vemos cuando estamos ventilando un paciente. Normalmente estos son los gráficos que vemos, que es el gráfico de presión y los gráficos de flujo y volumen. Aquí a mano izquierda estamos viendo la descripción de esos gráficos. Aquí tenemos lo que es
el volumen corriente inspiratorio, expiratorio, la presión inspiratoria, expiratoria, y estamos viendo lo que es hacia abajo la frecuencia respiratoria y lo que es la fracción de oxígeno que no le está pasando al paciente. Aquí en los gráficos tenemos lo que es la presión, el flujo y el volumen. Aquí a mano derecha estamos viendo lo que son los botones de alarma y silencio en la parte superior. Aquí tenemos lo que son los botones de ventilación manual y pausa inspiratoria, los botones de nebulización y de colocar la presión de oxígeno al 100%, y estos son botones para trancar el panel en dado caso de que no queremos que nadie esté tocando el panel. Entonces aquí estamos viendo justamente lo que vemos en el panel para poder hacer el seteo de los parámetros del ventilador. Fíjense, como les dije, que tenemos los gráficos aquí arriba de lo que es las presiones, y aquí abajo tenemos los gráficos de los volúmenes. Y aquí, entonces, a mano izquierda, fíjense que tenemos el volumen corriente inspiratorio, expiratorio. Aquí tenemos la frecuencia respiratoria, aquí tenemos la relación inspiración-expiración, y aquí tenemos lo que es la FiO2. Entonces, fíjense que aquí tenemos estos círculos que van a corresponder a lo que son los parámetros que vamos a estar colocándose en los pacientes. Lo primero que vemos aquí es la frecuencia respiratoria, que en este caso está colocada a 12, lo que es el volumen que le vamos a poner al paciente, lo que son los litros por minuto, el flujo de litros por minuto, las pausas inspiratorias que la prendemos, la apagamos, y aquí tenemos, aquí está cubierto, pero aquí sale lo que es el PEP, que luego explicaremos lo que es, y el FiO2, que es la cantidad de oxígeno que uno le va a estar pasando. Entonces, este es el seteo inicial de diferentes patologías en la cual ponemos a un paciente en ventilación mecánica. Ok, lo primero es que cuando vamos a poner un paciente en ventilación mecánica hay indicaciones específicas para colocar un paciente en ventilación mecánica. Para estos fines, les recomiendo que vayan al video de intubación endotraqueal donde se explica por qué intubamos a los pacientes y por qué se ponen en ventilación mecánica. Ya una vez intubados los pacientes, tenemos entonces diferentes parámetros que colocamos dependiendo de la patología que tenga el paciente. Los pacientes pueden ser intubados por patologías como estatus asmático, por exacerbaciones de EPOC, por síndrome de distrés respiratorio del adulto o por algún shock. Y entonces aquí tenemos diferentes parámetros que colocamos en el ventilador dependiendo de la patología que estemos hablando. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la frecuencia respiratoria. En el caso de un paciente que se esté intubando y no tenga una de estas patologías que colocamos hacia abajo y estemos poniendo un seteo típico, ¿okay? Como por ejemplo una patología que no estaría incluida en estas tres sería un trauma craneoencefálico severo, un paciente que tenga un Glasgow por debajo de 9 y no tenga una causa inmediatamente reversible, pues debe ser intubado. Y en este caso, pues se le pondría lo que son los parámetros típicos. ¿Ok? Mientras que cuando tenemos un paciente con asma y EPOC, la frecuencia respiratoria la ponemos de 6 a 8. En el síndrome de distrés respiratorio del adulto la ponemos de 10 a 12 y en el shock la ponemos de 10 a 12. ¿Ok? Entonces aquí, fíjense que estamos ahora marcando en lo que es la pantalla, lo que son los volúmenes. Aquí es el volumen tibial inspiratorio, expiratorio y los gráficos de volumen, y donde está a nivel de la pantalla lo que es el volumen. Entonces vamos a ver en la tabla los volúmenes. Entonces tenemos que si vamos a intubar a un paciente que no tiene estas patologías, vuelvo y le digo, como por ejemplo un trauma craneoencefálico severo, podríamos ponerlo a 8 a 10 cc kilo. Si es un paciente que tiene asma o EPOC, pues lo ponemos a 6 cc kilo. Recuerden que estos valores de 6 cc kilo, 8 a 10 cc kilo van a depender de el peso según la estatura del paciente, según la tabla que le había puesto anteriormente, no del peso actual que tiene el paciente per se. Entonces, aquí tenemos lo que es síndrome de distrés respiratorio del adulto, donde colocamos también unos volumen corriente bajo de 6 cc kilo, y en el shock ponemos 8 cc kilo. Aquí abajo le ponemos el ejemplo de que si el paciente según su estatura tiene un peso de 80 kilos y el diagnóstico un estatus asmático, pues entonces multiplicamos 6
por 80 y entonces en este caso sería 480 cc. Aquí tenemos lo que es la FiO2. Fíjense aquí en el aparato, estamos poniendo la FiO2 a 90 y se está marcando, se está poniendo aquí al 100 en la pantalla. Entonces aquí esto es FiO2 y aquí es que se está viendo en el gráfico lo que el paciente realmente le está llegando. Entonces el FiO2 siempre va a iniciar a un 100%. Cada vez que ventilemos un paciente inicialmente, siempre se va a colocar el FiO2 al 100%. O sea, si acabo de intubar un paciente ahora mismo, se le pone la FiO2 al 100%. Pero inmediatamente ese paciente es intubado, tenemos que tratar de optimizar esa FiO2 de manera de que podamos ir disminuyéndola progresivamente hasta tratar de tener una FiO2 por debajo del 60%, siempre que el paciente ya tenga una buena gasometría, o sea, que un paciente mantenga un PO2 adecuado, o sea, que tenga una buena saturación, que tenga una saturación mayor de 90 y que tenga un PO2 preferiblemente mayor de 70-80. Y si el paciente no mantiene acidosis respiratoria, si el paciente tiene una buena presión parcial de oxígeno, pues podemos ir disminuyendo progresivamente la FiO2. Pero siempre que el paciente es intubado inicialmente se coloca al 100%. Recordemos que es importante saber las relaciones entre lo que es la PO2 sobre la FiO2, en el cual tomamos los valores de la presión parcial de oxígeno según la gasometría del paciente, dividido por la cantidad de oxígeno en porcentaje que le estemos pasando al paciente para saber cómo tiene su relación. Aquí, por ejemplo, le ponemos ejemplo, si el paciente se realiza gas arterial y mantiene una saturación del 100% con una presión parcial de oxígeno de 79, pero tiene una fracción de expiración de oxígeno de 90, pues tendría estos valores, donde decimos 80 de presión parcial de oxígeno sobre 0.9, que es lo que le estamos pasando, que sería oxígeno al 90%, tuviera 88.8, y esto quiere indicar que tiene una hipoxemia severa, que tiene una relación PO2 FiO2 por debajo de 150 y quiere decir una hipoxemia severa. Ok, aquí tenemos ahora que lo que se está marcando aquí, que es, que no se ve muy bien en la pantalla, pero es el PEP. El PEP, que es la presión expiratoria positiva. Ok, el PEP es una fuerza que debe de vencer el alveolo cada vez que pasa la expiración, y eso es una presión que está pasando a través de toda la vía aérea, a través del aparato. La PEP nosotros también la podemos medir, la podemos setear en lo que es el ventilador, y entonces tenemos que cuando acabamos de intubar un paciente, y vuelvo y le digo, no es por una de estas condiciones, pues tendemos a ponerle una PEP de 4 centímetros de agua. Si es por asma o EPO, lo ponemos de 0 a 4 centímetros de agua. Y entonces en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la PEP es importante porque hacemos lo que es la estrategia de reclutamiento alveolar, en la cual tratamos de mantener un volumen tibial bajo con una PEP alta. Esto pasa porque en los síndromes de distrés respiratorio del adulto tenemos un tórax blanco, tenemos unos alveolos consolidados, llenos de pus, por ejemplo en el caso de una neumonía, y tratamos de que esos alveolos lo podamos reclutar haciendo un reclutamiento alveolar. ¿Y cómo se hace esto? Eso se hace haciendo un PEP alto y un volumen corriente bajo. En el caso de que sea el shock, pues se pone de 0 a 2 centímetros de agua. Ok, entonces vamos ahora a ver cómo podemos leer estos gráficos. Ok, entonces aquí tenemos el gráfico de lo que es la presión pico. Ok, lo que es la presión pico en un paciente que esté en ventilación mecánica. Entonces, en una tabla que sigue después de esta, les voy a enseñar lo que quiere decir tener la presión pico alta y lo que es la presión de plató. La presión de plató es una presión que sigue luego de la presión pico, en la cual la podemos obtener poniendo el paciente en periodo de apnea.
que hay un botón en el ventilador donde lo podemos poner en periodo de apnea, y esto nos dice si el paciente tiene algún problema relacionado al uso del ventilador. Y entonces, dependiendo del tipo de problema que encontremos relacionado a las presiones pico, podemos entonces diagnosticar diferentes tipos de problemas relacionados al ventilador. Y es que si el paciente tiene una presión pico alta, una presión plató normal, eso quiere decir que tiene algún problema relacionado a las vías aéreas. O sea, por ejemplo, un paciente que esté mordiendo el tubo endotraqueal, un paciente que tenga un tapón mucoso, o sea, que haya un tapón de secreciones tapando el tubo, también va a tener picos de presiones altas, pero con una presión plató normal. Y si el paciente tiene un broncoespasmo, también va a estar alta, pero con una presión plató normal. Ahora, si el paciente ya tiene un problema de complianza, o sea, de lo que es la expansibilidad del pulmón, ahí tuviéramos un paciente que tuviera presión pico alta y una presión plató alta. Y en este caso tenemos el neumotórax a tensión, tenemos los pacientes que son intubados y solamente están intubados para un solo lado, o sea, un solo bronquio. Los pacientes que tienen un volumen corriente elevado y lo que se llama la frecuencia respiratoria acumulada, que tienen, no permite que el paciente descanse de respiración y tiene demasiada frecuencia respiratoria una sobre otra. Ok, entonces ya acá intubamos el paciente y el paciente ya está presentando una mejoría notable y queremos destetarlo, o sea, queremos sacarlo del ventilador. Lo primer lugar es que por lo regular es muy raro que un paciente en sala de emergencia sea estubado. Esto mayormente se hace a nivel de cuidados intensivos. Por lo regular el paciente se intuba, pero no se estuba en la sala de emergencia. Pero hay casos donde los pacientes se quedan en sala de emergencia por falta de espacio en el resto del hospital por muchos días, y entonces en ese caso puede ser que necesite el destete en la sala de emergencia. Entonces, ¿cómo hacemos el destete del ventilador? Lo hacemos con ensayos de respiración espontánea, con tubos CT. Lo hacemos esto con una duración de 30 a 120 minutos. Los criterios para realizar este destete es que el paciente esté estable clínicamente por 4 a 6 horas, una frecuencia respiratoria menor de 24 por minuto, una frecuencia cardíaca menor de 110, que tiene un pH mayor de 7.35, una presión parcial de oxígeno mayor de 90, y esto a menor de 3 litros por minuto, o sea, que sea con cánula, o sea, como si fuera con una FiO2 de cánula, que recuerden que la cánula es hasta 6 litros. Entonces, si el paciente ya se está manteniendo una presión parcial de oxígeno mayor de 90, pero con menos de 3 litros por minuto de oxígeno, pues entonces ya podemos comenzar a valorar el destete del ventilador. Entonces aquí tenemos cómo se colocaría lo que es el tubo en T, es decir, el tubo endotraqueal, y esto se coloca en una pieza en T, en la cual este lado va hacia una entrada de oxígeno y este lado está libre hacia la atmósfera. Y le dejamos con esto colocado a ver si el paciente no presenta deterioro de su estado clínico. Si presenta deterioro y comienza a aumentar su distrés respiratoria, comienza a aumentar su frecuencia respiratoria, comienza a desaturar, entonces por lo regular ese paciente no se debe de estubar y se debe mantener en ventilación mecánica. Entonces tenemos algunas mnemotecnias que utilizamos para poder saber si el paciente tiene algún problema relacionado con el uso del ventilador, o sea que haya algún problema durante la ventilación. Y entonces tenemos aquí lo que es el DOP, que es desplazamiento del tubo, la U de obstrucción, la P es esto es en inglés, de neumotórax, y la E de equipos de verificar si hay algún problema con la entrada de oxígeno o con el circuito. Ok, entonces es posible que todo esto que yo haya dicho no se haya entendido muy bien. Vamos a ponerle una versión inclusive más sencilla, una versión aplatanada, como le digo. Y entonces, eso que le estaba mostrando es básicamente un dispositivo vela, en una ventilación mecánica tipo vela. Entonces, los ventiladores mecánicos tipo vela tienen estos círculos
que corresponden a estos parámetros. Entonces, el primer parámetro es frecuencia respiratoria, el segundo es volumen corriente, el tercero es litro por minuto, este sería pausa inspiratoria, el PEP, disposición por flujo y oxígeno. Entonces, si tenemos un paciente que tiene estatus asmáticos, en sentido general, vuelvo y le digo, esto es algo para simplificar las cosas, pero ya, por ejemplo, obviamente esto va a variar dependiendo de la estatura del paciente. Esto también puede variar, que quedamos que puede ser más bajo de ahí. El PEP también va a variar. O sea que eso puede variar, pero un paciente que se acaba de intubar, se podría, para simplificar la cosa, se podría poner estos parámetros y no estaría necesariamente mal, pero obviamente podría ser más ajustable, pero de manera inicial se podría colocar según estos parámetros que ponemos aquí, si es un estatus asmático. Igual aquí un síndrome respiratorio del adulto, se podría colocar en estos parámetros en los círculos del ventilador mecánico. Recuerden que esto es inicial, porque el PEP, en el caso del síndrome respiratorio del adulto, obviamente debe ser ir aumentando de manera progresiva para entonces hacer el reclutamiento alveolar. ¿Ok? Pero estamos hablando de un paciente que se acaba de intubar ahora y este sería su seteo inicial. Aquí tenemos el seteo típico, o sea, un paciente que se intubó y no tiene una condición de síndrome respiratoria del adulto, no tiene asma, no tiene shock. Como por ejemplo, le puse el ejemplo de un trauma craneoencefálico severo que se intuba. O sea, un paciente que no tiene problema a nivel de los pulmones per se, sino un problema relacionado con alteración de la conciencia en este caso. Pues estos serían más o menos los parámetros que uno pone en el ventilador. Y esto aquí es si es ventilación no invasiva tipo CPAP, que cuando es en el vela, pues solamente te salen estos 4 círculos, que son presión centímetro de agua, el PEP, la disposición por flujo y el oxígeno. Y entonces esto sería el parámetro inicial también, en dado caso que lo pongamos en ventilación mecánica no invasiva, que también esto va a variar, porque puede ser más alto también, y esto también, pero este sería un parámetro inicial aceptable. Muchas gracias y nos veremos en otro video.